Javier Milei aparece en este libro como un personaje cargado de contradicciones, un hombre atravesado por traumas personales y por un destino político que se mezcla con delirios místicos y arreglos turbios. La narración arranca con un momento televisivo. En plena entrevista, el economista deja de hablar de economía porque en la pantalla aparece la foto de su perro Conan. Habla de él como si aún viviera, lo llama su hijo, su compañero más fiel, y cuenta que fue quien lo sostuvo en los peores momentos de su vida. Lo que oculta es que Conan había muerto años atrás, y que él lo había hecho clonar en Estados Unidos para seguir conviviendo con sus nietos. Ese vínculo con el animal es mucho más que afecto, es la puerta de entrada a un mundo espiritual donde, según dice, logró comunicarse con el perro mediante telépatas, y hasta con Dios, que le habría encomendado una misión divina, meterse en política y no parar hasta ser presidente. A partir de allí, el libro retrocede a su infancia en Villa Devoto. Milei creció en una familia conflictiva, con un padre violento, colectivero de oficio, que lo golpeaba con frecuencia y lo menospreciaba constantemente. Su madre, lejos de defenderlo, también lo maltrataba psicológicamente. La hermana menor, Karina, era su única compañía, aunque incluso ella sufrió secuelas del clima de violencia en el hogar. González rescata episodios estremecedores, una paliza brutal el día que Javier se atrevió a decir que la guerra de Malvinas terminaría mal, y los castigos que lo marcaron con un miedo profundo al abandono y a la soledad. En la escuela Cardenal Copello, institución católica de clase media acomodada, Milei no encajó. Sin amigos cercanos, sin novia, con un carácter introvertido y extraño, fue objeto de burlas y bullying. Solo encontraba una forma de captar la atención, imitar los movimientos de Mick Jagger en los recreos. Sus explosiones de furia cuando lo cargaban le valieron el apodo que lo acompañaría para siempre, el Loco. De joven intentó ser arquero profesional en Chacarita y en inferiores de otros clubes, pero no prosperó. También tuvo una banda de rock tributo a los Rolling Stones llamada Everest. Ninguno de esos caminos resultó y terminó volcado a la economía, estudiando y luego trabajando en consultoras y fundaciones ligadas al poder político. En esos años, paradójicamente, colaboró con sectores que después atacaría, como los equipos de Daniel Scioli. Sin embargo, su verdadero salto llegó con la televisión. En 2015 debutó en Hora Clave, y luego se volvió figura estable en Animales Sueltos, de Alejandro Fantino. Allí desplegó el estilo que lo haría famoso: insultos, gritos, ataques contra la corporación política, contra los economistas keynesianos y contra cualquier adversario. Lo que en la adolescencia era un estallido de furia incontrolable se convirtió en un espectáculo televisivo que daba rating. Los medios lo transformaron en personaje y las redes lo convirtieron en fenómeno viral. El libro muestra cómo detrás de esa construcción mediática había operadores que lo impulsaban como producto político. La Libertad Avanza nació como un espacio heterogéneo que reunía libertarios jóvenes, conservadores, nacionalistas y figuras sueltas, todos unidos por el magnetismo de Milei. Para muchos chicos, como Gastón, un militante santafesino que el libro sigue, era la primera vez que sentían creer en un proyecto político. La épica libertaria parecía fresca y distinta. Pero muy pronto aparecieron las contradicciones. En el Luna Park, la noche del triunfo electoral de 2021, esos militantes fueron echados por patobicas al servicio de punteros peronistas. Las banderas del Partido Libertario fueron prohibidas, reemplazadas por pancartas impresas por un empresario que financiaba la logística. La pureza anticasta se desmoronaba frente a los arreglos de siempre. González dedica gran parte del relato a desentrañar esas tramas ocultas. El alquiler del Luna Park estuvo manejado por una empresa vinculada a Sebastián Lombardi, abogado con conexiones con la barra brava de River y con antecedentes judiciales pesados. Los gastos declarados por la Libertad Avanza no coincidían con los costos reales del evento. Había empresas fantasmas contratadas con dinero público, facturas infladas o incompletas, y relaciones directas con punteros que nada tenían de liberales. El libro expone que, detrás de los discursos incendiarios contra la casta, Milei aceptaba financiamiento del peronismo, negociaba con sellos partidarios para poder competir, y permitía la venta de candidaturas. Los lugares en las listas legislativas se compraban por cientos de miles de dólares. En paralelo, el autor describe la dinámica interna del espacio. Milei confía ciegamente en su hermana Karina, a quien llama el jefe. Ella no solo organiza su vida y su carrera política, sino que además se guía por cartas de tarot y visiones espirituales para decidir quién es confiable y quién no. Con ese criterio se realizaron purgas masivas en 2022,
militantes genuinos, jóvenes idealistas o dirigentes que no aceptaban negocios con la casta fueron desplazados. En su lugar entraron políticos reciclados de otras fuerzas y personajes que aportaban dinero para la campaña. Carlos Kikuchi, operador compasado en el menemismo y el cabalismo, se convirtió en el brazo ejecutor de esas maniobras. El resultado fue un partido que decía ser distinto pero que replicaba las prácticas más viejas del sistema. La construcción mediática siguió en paralelo. Milei llenaba teatros y plazas con sus clases abiertas de economía, recorría canales de televisión a los gritos y multiplicaba seguidores en redes sociales. Su estilo estridente captaba a un electorado desencantado, especialmente jóvenes de clase media y trabajadores precarizados. Ellos veían en Milei a alguien que decía en voz alta lo que ellos sentían, que los políticos son corruptos, que el Estado es un estorbo, que los impuestos los ahogan. La palabra casta se convirtió en eslogan y en bandera. Las canciones en sus actos imitaban cantitos de cancha, y los bombos sonaban como si fueran movilizaciones peronistas, pero con el león libertario como símbolo. El impacto en la política tradicional fue inmediato. Juntos por el Cambio endureció su discurso, dirigentes como Patricia Bullrich y Mauricio Macri adoptaron tonos más agresivos, frases contra el progresismo y la ideología de género, intentando no perder terreno frente a Milei. Horacio Rodríguez Larreta, más moderado, intentó adaptarse con giros forzados, como prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas. El peronismo, por su parte, comenzó a usarlo como espantapájaros para desgastar a la oposición, pero también a financiarlo en provincias donde convenía dividir a la derecha. Intendentes y gobernadores lo apoyaban con logística y recursos, imaginándolo como un aliado útil para restarle votos a Juntos por el Cambio. En medio de esa expansión, la vida personal de Milei seguía marcada por sus fantasmas. Su relación simbiótica con Karina era absoluta, sin ella no tomaba decisiones, no tenía amigos íntimos ni pareja estable, y seguía viviendo bajo la sombra del rechazo familiar. El recuerdo de Conan lo acompañaba como un hijo ausente, con clones que presentaba como nietos y la certeza de que el perro había ascendido junto a Dios para protegerlo. Esa mezcla de vulnerabilidad y delirio se convertía, paradójicamente, en motor político, un líder que se creía elegido por una misión superior. El libro avanza hacia las elecciones de 2023 mostrando cómo Milei pasó de vivir en un departamento del Abasto con un solo traje gastado a instalarse en un country de lujo, con trajes exclusivos y cenas de recaudación que costaban miles de dólares por cubierto. La austeridad proclamada contrastaba con una vida cada vez más sofisticada. Y mientras tanto, su discurso se radicalizaba, proponía la venta de órganos, la libre portación de armas, la privatización de todas las empresas públicas, la dolarización de la economía, la eliminación del Banco Central. Lo que antes eran ocurrencias marginales ahora eran parte del debate político nacional. La narración de González combina denuncia y retrato psicológico. Milei aparece como un hombre frágil, marcado por el desamor y la violencia de la infancia, pero a la vez como un político ambicioso, dispuesto a todo con tal de alcanzar el poder. El autor insiste en que detrás de la furia hay miedo, miedo a la soledad, miedo al rechazo, miedo a volver a ser el chico aislado del colegio. Y en esa tensión entre el hombre herido y el líder rabioso se juega el destino de un país que lo llevó al centro de la escena. El cierre del libro es más que biográfico, es una advertencia. ¿Qué ocurre cuando en un país devastado por la inflación, la inseguridad y la desconfianza aparece un líder que canaliza la bronca con un discurso extremo? ¿Qué pasa si ese líder, además, tiene rasgos de inestabilidad emocional y cree tener una misión divina? Para González, el fenómeno Milei es tanto un producto de la Argentina como un espejo de su locura colectiva. No es solo la historia de un hombre, sino el retrato de un país que, cansado y desencantado, eligió escuchar al loco que grita más fuerte.